Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La designación del nuevo auditor superior de la Federación genera intensa polémica sobre las limitaciones del órgano y sus responsables para supervisar el gasto público y detectar malos manejos desde el mirador más importante contra la corrupción. La cuestión que se debate es qué cambios legales y cuál el perfil del principal centinela del gasto público para una auténtica y real rendición de cuentas, del que destacan críticas a la reelección del actual auditor, David Colmenares, al que sus competidores acusan de operar con consigna o congelar denuncias de corrupción de las mayores obras del sexenio pasado. El Congreso deberá decidir por mayoría calificada entre una muy nutrida convocatoria de cerca de un centenar de aspirantes. Los más fuertes con trayectoria en esa especialización, como el exauditor Gerardo Lozano o la fiscal anticorrupción de la Fiscalía María de los Ángeles Mijangos, aunque a ambos se les señala cercanía con partidos políticos. La auditoría es una de las palancas más fuertes anticorrupción, pero sus resultados contra la opacidad son pocos. ¿Por qué? ¿Cuáles sus principales barreras y deficiencias para evitar contubernios y prebendas en la columna vertebral anticorrupción? ¿Cómo entender que muchas de las denuncias de corrupción giren alrededor de la misma labor de fiscalización? La independencia del nuevo fiscal será clave para despejar muchas de estas preguntas en un proceso altamente politizado que ha encendido la discusión sobre la corrupción. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Otorga a cada diputada y diputado federal integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el derecho de designar a una persona asesora, enlace técnico, quien tendrá acceso material a los expedientes físicos y o digitales de las personas aspirantes registradas con el propósito exclusivo de auxiliar al legislador en la revisión, cotejo y evaluación documental. Las y los legisladores federales deberán remitir a la Secretaría Técnica de esta comisión a través de oficio físico o correo electrónico institucional el nombre completo, cargo y copia de identificación oficial de la persona designada. Únicamente las y los legisladores miembros de la comisión o bien la persona designada como asesor o enlace técnico de estos podrán participar en las mesas de trabajo para la revisión documental que se instalará. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar del proceso que ya está en marcha. Ahí veía el inserto cuando se lanzó la convocatoria para el relevo en la Fiscalía, en la Auditoría Superior de la Federación, su nuevo titular que deberá de votar el Congreso en los próximos días. Y fíjense qué interesante, un proceso en el que el mayor fiscalizador, o el que debe ser el mayor fiscalizador por las facultades que le da la Constitución en este país del gasto público, hoy está justo en este proceso bajo el escrutinio de todos los que están participando, desde competidores hasta los propios medios, con una competencia muy cerrada, cerca de 100 aspirantes a el cargo que han cruzado importantes acusaciones, denuncias, diagnósticos que han encendido el debate sobre la corrupción en nuestro país. Un problema estructural y endémico del que vamos justamente a hablar hoy. Y me da mucho gusto que para entrarle a esta discusión nos acompañe aquí en el estudio Muna Buchaín, que fue auditora forense. Ella comandó las investigaciones sobre la estafa maestra y además pues es una experta en anticorrupción. Muna, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. ¿Cómo están todos? A ti y a tu audiencia.
Al contrario, Muy muy buenas bien. noches a todos. Muchas Muy gracias. Gracias por estar con nosotros otra mucho vez. gusto. Porque además sabe que también es una de las candidatas a la Auditoría Superior de la Federación. Y tenemos también, vía remota, me da mucho gusto saludarlo, Michel Levín, que es abogado especializado en anticorrupción, antilavado y cumplimientos normativos en esta materia. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, Michel. Y en unos momentos más se va a incorporar también con nosotros Vania Pérez, que es la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero arranco contigo. El fiscalizador fiscalizado. Así es como estoy sintiendo este proceso, mucho más encendido que lo que ocurrió en la designación de David Colmenares, el actual auditor, con una participación pues casi menor al 50% de la que hoy se registra. Es correcto. ¿Qué significa esto? Que sea el principal escrutado, el fiscal escrutado. Pues fíjate, yo lo podría ver desde varias aristas. La primera es que no obstante que el mensaje es tiempo de mujeres, ese grupo coto de poder le está apostando para proseguir en con esa pieza, ¿no? Que es la pieza movible, que es la pieza fungible. ¿Te refieres a Colmenares? A Colmenares, y que pues no le importa, ¿no?, ni la dignidad institucional ni la humana, y eso lo ha demostrado 8 años. Y de los otros candidatos, que estaría lo más importante, llama la atención, y muy bien lo dices, porque de repente parecería que es un hueso. Yo incluso hice una columna que me gustó mucho, dice, primero el hueso, no primero los pobres, primero el hueso. Porque los que conocemos de esto, digo, hay más de la mitad que no solamente no cumplen con los requisitos realmente de fondo, ¿no? Eso tú sabemos cómo podemos simular, pero que sí tienen también señalamientos de corrupción. Todos se hacen omisos ante esto. Es una maravilla ese disfraz que adoptan, porque es un súper hueso, déjame decírtelo. Aquí incluso todos los corruptos que se estaban matando unos entre otros se unen, se convergen para juntarse a un bienestar común. ¿Por qué? Porque el que resulte ganador, ganadora, y sabemos que no es algo democrático, no existe la democracia. Hoy lo dijo muy bien Javier Herrera, y me gustó que lo dijera, va a prevalecer el tema político finalmente, ¿no? Y eso lo hemos visto. Lo que no nos parecía mucho a los ciudadanos es que nos engañaran y nos dijeran, no, sí, va a prevalecer lo político. Ojalá prevalezca también lo técnico, que no se pelea con lo político. Entonces tú ves que todos pues quieren un superhuesote con un supersueldo, con dinero, con autonomía. ¿Cuánto puede ganar el auditor superior? Pues fíjate que gana, creo que está como 180,000, un peso menos que la presidenta. Y hacia abajo los que siguen 2 pesos menos. O sea, imagínense, ¿no? O sea, ojalá hubiéramos ganado eso los que trabajábamos antes, caray. La mitad. Entonces, déjate más que el sueldo, lo que significa. Yo he denunciado el cártel de la fiscalización y me llama tanto la atención que nadie en este país me ha dicho, oye, ¿y cómo? ¿Y quiénes son? Porque todos callan. Hay todo un negocio en el que yo hoy te doy, tú al rato me devuelves, yo hoy te voy a posicionar, mañana te toca a ti, pero todos vamos a ganar. Ahorita vamos a profundizar eso, pero nada más para contexto con nuestro público. La comisión de vigilancia del Congreso es la que expidió la convocatoria y la que va a conducir este proceso. Deberá de tener en los próximos días una terna que llevará al Pleno, donde tiene que ser votado el que sea designado auditor superior de la Federación con mayoría calificada, es decir, con la concurrencia de 2/3 de los presentes en el Congreso, es decir, tendrá que ser una designación de varios partidos o de las coaliciones con sus aliados, en el caso, por ejemplo, de Morena. Pero voy contigo, Michel, porque hay un punto que quiero seguir de la intervención de Muna, y ella dice, este es un proceso más político que técnico, a pesar de todos los requerimientos técnicos y de lo que establece la ley, de todo lo que deben de cumplirse, la especialización que deben de tener, la trayectoria, el perfil, etcétera. No sé si tú coincidas y ¿qué señalas sobre esto? Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, qué difícil seguir a Muna, sin duda. Pero sí, yo creo que el aspecto político, a ver, nosotros pensamos en los cargos por designación política e inmediatamente se nos prenden muchos focos porque se han prestado unas cosas terribles en la historia de México. Quien no lo sepa o quien no lo admita, yo creo que es miope.
Pero también sabemos, o esto es algo como ya muy estudiado, no nada más en México, en distintos lugares, que el hecho de que exista política en la designación de un cargo por sí solo no trae un conflicto de interés. Si es que hay un conflicto de interés, pues eso sí abre la puerta a que por ahí se nos meta la corrupción y entonces todo aquello se vuelva terrible. Y eso es especialmente grave o triplemente grave cuando la corrupción se nos puede filtrar en quien nos revisa o quien tiene la facultad de revisarle la plana a todos. Ayer platicaba con alguien en una entrevista sobre cómo un peso que venga de dinero público, de dinero del Estado, aunque sea porque yo trabajo barriendo en el ayuntamiento de San Pedro Cholula o porque recibo un contrato de 1,000 millones de pesos de Pemex, es auditable, un peso o los 1,000 millones. Entonces claro, tiene una cantidad de poder fenomenal este auditor. Quien ahora tome ese cargo se va no nada más con esta cantidad tan atractiva que, como decías, Muna, yo también habría querido ganar eso al mes, pero se va con muchísimo poder, unas facultades importantísimas. Entonces ahora esta mayoría calificada de varios políticos o de coaliciones políticas van a tener que coronar a este auditor superior de la Federación. Siempre fue así de importante, lo que pasa es que nunca nos fue tan interesante, no es una noticia tan sexy hablar del auditor superior de la Federación, pero ahora le estamos dando realmente la importancia que tiene porque van a coronar a una de las personas más potentes del organismo público mexicano. Y en efecto, ha tenido mucha más visibilidad este proceso de los que yo recuerde anteriores. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que las denuncias de corrupción, de malos manejos, de limitaciones en la vigilancia, en la fiscalización, justamente giran alrededor o han girado desde los propios competidores, desde varios de los candidatos, sobre el propio órgano, sobre la propia auditoría a la que le señalan junto con sus responsables no haber detectado lo suficiente, no hacer denuncias penales y en algunos casos incluso haber actuado por consigna. A ver, ¿esto es bueno o malo? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo lo ves tú? Las dos cosas, depende del lado. Yo lo veo positivo porque me muestra como una estudiosa de estos fenómenos que el sistema depende de unos y otros para sobrevivir. Hablo de un sistema de élite, de los poderosos, que han disfrutado de esos beneficios y que les conviene, a ellos no les importa realmente, y lo digo con toda evidencia, lo que quieran ustedes, a través de la vida histórica y los casos que he revisado, no les preocupa el país. Les preocupa permanecer, les permite sobrevivir y les permite generar un intercambio de prebendas. Ahorita que comentaba el abogado sobre el conflicto de interés, yo veo aquí mismo, por ejemplo, registrado a la fiscal anticorrupción, los que hemos presentado denuncias con ella, soy una de ellas, he vivido este sistema, pues con razón no los perseguía, cenaba con ellos, comía con ellos, presentaba libros. ¿Por qué? Porque sabe que después va a aspirar a brincar, o sea, no le interesaba ser una buena fiscal anticorrupción. Bueno, ahí tienes justamente uno de los ejemplos de las críticas que ha habido hacia el órgano entre los candidatos, claro. y el caso de Mijangos es uno. La han señalado de haber congelado muchas de las denuncias que recibió. Así es. Sobre irregularidades, ¿no? Y dime qué dicen los 92, ahorita creo que ayer descartaron a 2, quedan 90. Aparte de mí, que lo sigo diciendo día a día, ¿quién más ha levantado la voz ahorita? Esos pactos, ¿no? De colusión, ese control de poder, porque finalmente, ¿qué te dan a cambio? Y te dicen, mira, va a ser esta persona y a ti te va a tocar, porque afortunadamente, y ahí va las dos partes que me preguntabas, para bien tiene la Auditoría Superior un gran número de plazas bien pagadas, tiene un presupuesto autónomo disponible, todo para otorgarles. Los que guarden silencio, los que callen, los que se sometan, van a ser parte de la primera jerarquía. O sea, ese es el lado negativo. El lado positivo, si quien manda en este país decidiera por primera vez en la historia romper ese hito, imagínate romper esto y decir, bueno, ahora sí, no vamos a socavar las capacidades de control. Aquí, el que robe, el que le pesquen, yo zafo. Aténganse a ser honorables. Esa es la otra parte que yo la veo como algo muy bueno. Ahorita me vas a abundar sobre ese llamado implícito que estoy leyendo de tus palabras. Pues se incorpora también con nosotros Vania Pérez, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y Vania, pues no solamente te saludo, sino de una vez te meto en la discusión porque estamos hablando de que este proceso del relevo en la Auditoría Superior ha encendido como pocos la discusión, el debate, las acusaciones y preocupaciones públicas sobre la corrupción en el país como un asunto estructural, endémico, pero también alrededor de la Fiscalía. Y tú has generado incluso algunas iniciativas de recogida de firmas para encender o para contribuir a que este debate se dé en este marco. ¿Cómo estás? Y cuéntame, ¿qué significa para ti este proceso? Sí, a ver, Pepe, buenas tardes, Muna, y también tardes, veo ahí a otro colega conectado, me parece Michelle Levin. Michelle, buenas tardes. Decirles primero que, a ver, representa uno de los procesos más importantes de nuestro país, porque es la auditoría la que debería de estar detectando casos de corrupción. No tenemos otra institución con las herramientas jurídicas disponibles y de técnica que debería de echar a andar pues la detección de actos de corrupción. Entonces, me parece que México en este momento ya no está para prevenir corrupción, sino necesitamos detectar y necesitamos sancionar. Y para eso necesitamos pues solidificar el trabajo técnico de la auditoría. Efectivamente, como dices, yo me di a la tarea de manera personal, quiero decirlo, junto con otras ciudadanas, a poder recolectar firmas con la posibilidad, primero, de que tengamos un buen auditor o una buena auditora que llegue técnicamente destacada o destacado, pero sobre todo un tema que me parece relevante. No podemos admitir que se reelija el hoy actual auditor. Me parece que sería pues llevarnos a un punto sin retorno donde nos vamos a conformar con que ya no se hagan auditorías, que ya no se hagan investigaciones porque tienes pactos de poder, porque entonces estás quedando bien con los gobernadores. Él lo ha dicho en algunos espacios, él ha dicho que se arreglan las auditorías antes de llegar a su conclusión, y entonces me parece que es muy grave esto. Hoy decía el encargado de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera, decía que puede ser esto un tema de carácter político. No, no es un tema de carácter político, se trata de un tema técnico y necesitamos a las mejores y a los mejores en ese tema. Y me parece ahí, en eso voy a diferir con Muna respecto al tema de debería de meterse la del Poder Ejecutivo a controlar esto. No, creo que nadie se debería de meter a controlar esto y deberían de llegar los mejores perfiles. No se trata de un tema político, se trata de romper el pacto de impunidad, y para eso, lamentablemente, en eso le doy la razón a Muna, pues yo no confío con quien está a cargo de la Comisión de Vigilancia, porque entonces parte del supuesto que, imagínate, un presidente de la Comisión de Vigilancia que se le ha pasado adulando al auditor durante los años anteriores, donde el papá le llama además que es su hermano, su difunto padre, y que él es una especie de como su hijo. Entonces van y vienen estos mensajes de adulación de quien debería de designar al nuevo o a la nueva auditora. Necesitamos técnica, necesitamos que deje de ser un tema político y que estén ahí solo los mejores perfiles. Bueno, a ver, aquí hay asuntos polémicos que seguramente vamos a meter ahorita para ir cerrando esta primera ronda. Michelle, voy contigo. Dos fundamentales. Una, la crítica que hace Vania, no tiene que ser un asunto político, sino sobre todo técnico, pero está siendo al revés. Y la otra, no debe de intervenir para nada la presidenta Sheinbaum, aunque Muna dice sería el factor decisivo para que pudiera romperse el pacto de impunidad que ambas están señalando detrás de la labor o la gestión de la propia auditoría. ¿Qué opinas, Michelle?
Yo creo que por la naturaleza del cargo tiene que ser político, tiene que tener un componente político, pero no en el sentido en el que nos lo estamos imaginando. Yo no quisiera que una persona ultrapoderosa o una poderosa me dijera, se callan y va a ser esta persona por dedazo. Seguramente no. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Vania, porque eso sería, pues, pervertir uno de los asientos, claro, uno de los puestos más importantes del país y uno de los asientos, de los 7 asientos del Sistema Nacional Anticorrupción, que debe ser impoluto, ¿no? Sin duda. Pero, o sea, sí creo que tiene inherentemente al proceso de su designación, tiene un componente político porque se requiere esta mayoría calificada. Y porque si la mayoría calificada fuera una aplanadora, pues muchas otras cosas que hemos visto de reformas constitucionales ni siquiera habrían llegado al ciclo noticioso porque lo habrían podido pasar pues como una aplanadora. Entonces, claro, ahora estos grupos políticos o estas coaliciones de las que tú hablabas, pues tienen que de alguna u otra manera sentarse a conciliar y decidir. Yo espero o quisiera, y mi carta a los Reyes Magos es que una u otra manera sea pues transparente y con base en el mérito. Y ahí es donde yo coincido absolutamente con Vania en que tiene que ser técnico. Esta persona tiene que ser una tecnócrata, bueno, no tecnócrata, una profesionista sofisticada, especializada en auditorías forenses financieras, en la reconstrucción de operaciones, en el desenmarañamiento de redes de corrupción, que realmente nos rinda cuentas y que realmente nos presente pues lo que nos ha quedado a deber las últimas 3 administraciones de Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera el más reciente, porque yo no he visto redes de corrupción y de lavado desmanteladas, desenmarañadas, que terminen con cientos de personas, de servidoras públicas, nivel ministro, nivel, no sé, viceministro o tal vez de nivel burocracia media y menor, y de sectores empresariales y de la vida financiera. Yo no he visto estos puñados de cientos de personas encuerados como sí se ha hecho en Perú, como sí se ha hecho en Malta, como sí ha pasado en distintos, inclusive en Brasil, y ahora resolviendo o jugándose pues su futuro, su libertad en la cárcel, en procesos administrativos, decomisándoles propiedades. Estas cosas no han pasado. Entonces, para que algo así suceda, tiene que ser alguien técnico, alguien de perfil técnico. Ahora veremos datos, regresando a una pausa. Un minuto rapidísimo para tu contrarréplica, porque sé que quieres, contrarreplicar. Sí, yo no hablé de controlar. Ajá. Por supuesto, una presidenta tiene en este momento un gran poder de decisión ética porque maneja un grupo que tiene la mayoría en el Congreso. Pensar que la auditoría va a ser única para luchar contra la corrupción es una ingenuidad. Tenemos al SAT, a la UIF, a la Secretaría de Función Pública, a los OICs, a los gobernadores, a los estados, a los poderes y un sistema nacional de fiscalización. Pero si empezamos ahorita a romper esas cadenas y se empieza a apretar las tuercas, podemos ir en corto y mediano plazo a al menos lograr un objetivo. O sea, lo que estás pidiendo es que el partido el gobierno y el partido mayoritario hagan política. Por primera vez en la historia, con justicia, designación, con competencias, con ética. Me voy rápido, una pausa. Listo, que me está pidiendo estamos en blanco y negro, volvemos. Acordamos en el pleno de la comisión invitar a la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que aglutina más de 250 instituciones que tiene a su cargo una matrícula de cerca de 5 millones de estudiantes y en los cuales estamos confiando la preparación de nuestros jóvenes para que nos ayuden y nos acompañen como testigos sociales, pero nos ayuden también a buscar una metodología y rigor académico para una evaluación más objetiva. Y lo más importante, acordamos tener un principio de máxima publicidad. Estamos de vuelta en blanco y negro, estamos hablando del proceso de elección del Auditor Superior de la Federación, un puesto clave para poder atacar la corrupción. Voy contigo, Vania, rapidísimo, y es, a ver, uno ve la postura del presidente de la Comisión de Vigilancia y a lo que el sabor que deja están tratando de decir, de legitimar el proceso, diciendo estamos invitando a las universidades, va a haber observación de parte de ellas, están contribuyendo a la metodología y además estamos trabajando con el principio de máxima transparencia y publicidad. ¿Es esta una posibilidad de recuperar una fiscalización debilitada o no? Esta es una gran oportunidad, en eso coincido tanto con Michelle como con Muna.
es una gran oportunidad, pero para nada debe de ser una captura política de ningún grupo, incluyendo a la presidenta. A ver, tenemos mayoría en el Congreso de Morena, por supuesto, pero lo que esperamos es que haya un perfil idóneo. Lo que tenemos enfrente es un auditor que hoy lo podemos juzgar, sí, con el trabajo que ha hecho durante 8 años, pero me parece muy grave que entonces se metan ingredientes que pretenden decirnos a la ciudadanía que hay observación ciudadana, cuando tenemos la participación de la ANUYES, que dice que los buscó anticipadamente para que vigilen el proceso y que van a hacer una rúbrica. Y entonces yo ponía ahí un tuit donde decía, ¿cómo puede ser posible que la ANUYES, que le dio un honoris causa junto con la Universidad de San Luis Potosí al hoy auditor, pero que además otras universidades que forman parte de la ANUYES le dan un honoris causa tanto a él como a el antes auditor también Barriga, y que hoy vayan a ser quienes califiquen o ayuden a calificar el proceso, ya me parece desigual, y que además el hoy auditor tenga que dar un programa de trabajo que ya en sí en sus facultades está para hacerlo. Cualquiera de los candidatos que se presente o candidatas que tenga que hacer un programa de trabajo, pues necesitas entonces una maquinaria de 120 y tantas personas que son las que responden a la oficina de David Colmenares para poder hacer un programa y poderlo entregar una semana después. Me parece un poco esto irracional. 2, tuiteo yo esto y me habla el diputado Javier Herrera para decirme que por favor cualquier duda que yo tenga, que de verdad me promete que los dados no están cargados y que cualquier duda que yo tenga, por favor se la haga saber y no tuitee, porque se están cuidando mucho los procesos. Lo que ocurre una semana después es que presenta una denuncia que además por equivocación reenvía a un ciudadano, ese ciudadano me la manda a mí y entonces me denuncia o reenvía una denuncia que por cierto es una denuncia sin fundamento que hacen para mí el año pasado. Un año después, él reenvía una denuncia a la Comisión de Vigilancia, cuando además no es una autoridad que tenga competencia conmigo, que no tiene nada que ver con el sistema, y entonces es callar la voz ciudadana para que no opinemos, para que no digamos nada y que ahí prevalezca lo político. Y entonces me parece que no es algo en lo que se deba de involucrar la presidenta, pero es algo que mucho menos se debe de involucrar pues las camarillas que están dentro de la Cámara de Diputados, que debo de decir que en muchas ocasiones han tejido pactos de impunidad con el hoy auditor. Y esto podría ser muy grave y esta oportunidad que tenemos quizá la perderíamos si lo que vemos hoy que hace como pato, se mueve como pato, es probable que estén preparando la reelección de David Colmenares y sería muy grave. Pues sí, sin duda un proceso altamente formal, lo acabamos de ver en la convocatoria y luego en la incorporación de ANUYES como observador, altamente politizado, pero Muna, ¿con dados marcados claro, o no? Esa creo que es la pregunta que está... Hay cartas marcadas, todo esto, fíjate. La corrupción nos ha demostrado que las conexiones políticas sí te generan un valor agregado. Sin duda, el que me diga en este país que no, bueno, no aquí, conoce las temas. Aquí en todos. Sí, pero yo hablo por los ciudadanos, tu audiencia sin querida. Duda. O sea, no podemos creer, porque yo sí considero que está disfrazado muy bien democráticamente. El diputado Javier es muy decente, muy propio, no, ni queja tengo, ¿no? Pero yo pondría este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, previnieron ayer a las personas que algo faltaba, yo era una de ellas, aparezco en la lista y yo entregué todo. ¿Por qué? Porque el formato de acepto las bases, yo exactamente eso lo puse, nada más que le agregué y pido que ANUYES se excuse, porque yo los audité, están señalados por corrupción, están señalados por esto. Entonces es el formato que debe ser, no, todos se cierran a decir no. Tiene que ser exactamente, o sea, esa es aparte de ser una ignorancia supina, que eso es lo que menos me preocupa, me muestra las conexiones, te muestra... O sea, te pedían que tú en tus requisitos borraras eso. O sea, eso y nada más los 2 renglones que dicen, le dije, el formato tal cual, pero yo no puedo dejar de revelar mi conflicto, el de ellos,
Además es mi derecho humano, ¿no? De estar libre de... Pero qué raro que de ningún otro observaron nada. Entonces te dice que este tema de colusión y de golpes bajos es difícil de observar. Por una parte, por supuesto que nadie les cree que solitos, por una parte dicen, ellos solicitaron inscribirse, anotarse los ANUYES. Y la otra dices, pues ¿quiénes son los ANUYES? Es un grupo político de rectores que se ha dedicado, observen, yo sí tengo la cuenta, 0 observaciones en las universidades. Miles de millones desviados. Cuando pienso en la michoacana y pienso en cómo está Michoacán, te parte el corazón, ¿no? O sea, esto yo estoy segura que no lo sabe la presidenta, ¿eh? Cuando mostremos las cifras de todo lo que se ha perdonado, todos ganan, te perdono aquí y te están. Pero están, ¿sabes cómo me los imagino? Como las hienas destrozando en donde van a tener lo que nunca en la historia de recursos. Entonces, si hay un ente político, si hay unas conexiones políticas cañonas, si hay despachos satélites que han vivido de esto, pero millonariamente. O sea, por un caso te cobran 28, 30 millones, 50, y todos ganan. ¿Quién quiere soltar eso? Imagínense. A ver, sin duda, y vamos a poner algunos datos, más unos datos, una pincelada de la gestión de Colmenares. Lo que tenemos con él, a grandes rasgos, es que ha aumentado la fiscalización en términos cuantitativos, pero con muchas menos detecciones que sus anteriores, que sus predecesores, y con una caída dramática de las denuncias de las investigaciones ante la Fiscalía General de la República. Entiendo que del 2021 a 2023 la caída es casi de 90% en términos de las denuncias, cuando la institución que puede denunciar justamente en términos de corrupción es la Fiscalía. Y voy contigo, Michelle, ¿qué opinas de estos números? ¿Te parece que apoyan o están, sustentando denuncias como las de Muna u otras, como las que ha hecho incluso Gerardo Lozano? Yo creo que son insuficientes. Si nosotros pensamos en que aumenta o disminuye el número de denuncias, ¿eso significa que aumenta o disminuye la corrupción o que se están callando más o menos voces? Y eso es un debate que la gente que estudia el tema de anticorrupción ha tenido durante mucho tiempo. Si hay menos denuncias, ¿realmente está bajando la corrupción o es porque la gente pues, ya no se atreve a denunciar porque siente que no tiene ningún caso o porque en el peor de los casos están amenazados? Creo que estas cifras por sí solas y descontextualizadas de otras cifras y de estudios cualitativos no dicen gran cosa o no nos dan una imagen de cómo se ha desempeñado el auditor. Y cualquier persona que te presente cifras descontextualizadas, pues es importante primero preguntar el contexto, ¿por qué? Porque todas las cifras tienen que tener una justificación, pero también es importante que alguien que te presenta cifras descontextualizadas nos preguntemos, ¿de qué me está intentando convencer esta persona? A ver, pero hay un punto, un paréntesis, es, a ver, quien puede hacer denuncias, no solamente emprender acciones contra la corrupción, sino hacer denuncias, es justamente la auditoría, ¿no? Es decir, sí es un asunto fundamental. Tú mismo lo estabas defendiendo en una de tus participaciones. Si no hay denuncias, pues no se producen casos como los que hemos visto en otros países. Pero la función pública también, de el SAT, todos podrían hacerlo, Pepe. Exacto. De acuerdo. Y yo hablaba de las cifras de los casos presentados, pero si vemos, por ejemplo, esta sí es un indicador directo de la cantidad de trabajo que haces. No encuentras, no haces tú como auditor superior de la Federación denuncias, dar parte al Ministerio Público y presentar las denuncias administrativas que toquen, o sea, penal y administrativo. Quiere decir que no estás encontrando carnita. O sea, la respuesta que nosotros hemos de entender, señor auditor superior de la Federación, es que ya se acabó la corrupción en México, porque decir eso sí sería súper osado, porque hay países que tienen muchos años muy bien evaluados en combate a la corrupción y siguen presentando denuncias. Entonces, sí, en el tema de cuántas denuncias se presentan y si bajan, eso por sí solo sí es muy delator, pero porque sí son números que están contextualizados. Si es un 0, ese 0 sí que está contextualizado. Pues a ver, tengo la cifra aquí conmigo y es 2022, entiendo que hubo 30 denuncias, para 2025 solamente 3, la caída es de cerca de 90%. Desde 18, Pepe, desde que salimos nosotros dejamos de presentar denuncias. Yo estuve dale y obligándolos a presentar las que dejamos, que no se santifiquen ahora todos. ¿Cómo ves tú las? Y además las mismas. Sí, perdón, adelante, Michelle.
Las mismas 30 denuncias me parecen irrisorias, me parece un número patético, porque estamos hablando de que un caso de corrupción, yo creo que ninguna mexicana diría, pues me siento cómodo con que una persona se haya robado si solamente se robó 2 o 3 millones de pesos. Claro que no, sería inaceptable. Y de ese tipo de casos con irregularidades, de esas cantidades que para esto son pequeñitas, estoy seguro de que hay miles, y entonces que nos presenten 30 denuncias me parece poco. Pensar en que 3 denuncias se presentaron y se llevaron adelante me haría pensar, vale, esto cualitativamente tendrían que ser denuncias completas, o sea, me refiero a casos de tamaño de la estafa maestra, del huachicol fiscal, que son cualitativamente muy bien seleccionadas y solamente decidieron llevar adelante esas 3 porque son golpes que van a dar a la cabeza, o sencillamente está completamente hueca, pero no creo que exista un punto medio. No creo que alguien podría decir 3 denuncias está bien y pues ahí la vamos llevando, más o menos estoy cuidando tu dinero. Es inaceptable. Me voy rápido a un corte que me están pidiendo y regresamos a la recta final. Vamos a ver algunos casos que han sido bastante escandalosos de salidas de funcionarios, ceses de algunos de ellos que hoy incluso están compitiendo en este proceso. Estamos en blanco y negro. Estamos de vuelta en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y déjenme recordar algunos datos, algunos casos más bien, que han sucedido durante la gestión justamente del actual auditor Muna, que me llaman la atención. Una, por supuesto, es el de Caso, que audita la cancelación del Naim, da una cantidad, recordaremos a principios del sexenio del Obrador, el presidente se enoja y dice, no, esos números están mal, por lo menos es 60% menos, y después de corregirse el dato en la auditoría, es cesado. Está el caso también de Gerardo Lozano, que él ha denunciado que cuando reclamó o incluso denunció una reforma a los reglamentos internos sobre justamente la denuncia, que concentraban en una sola área y quitaban a las auditorías la facultad de hacerlo, tuvo que dimitir. Y pues tu propia salida, Muna, tú que estuviste en la estafa maestra, tuviste que acabar también saliendo de la auditoría. Es correcto. ¿Qué significan estos casos? Bueno, lo primero significa que la corrupción es coordinada y es una arquitectura. Ya que dejan de tener el hueso y los sacan, los corren, se quejan, porque ambos auditores, Caso y Lozano, estuvieron desde el 18 que llegaron hasta que lo sacaron a patadas, y estuvieron y fueron cómplices de todo lo que sucedió, no en mi caso en materia laboral, a mí no me ocupa lo laboral, el desmantelamiento del área forense. Acabaron con las denuncias, dejaron de perseguir la ruta del dinero, había más de 800 millones mapeados que tenían que verse con las instituciones financieras. Dejaron, fíjate, ahí fue donde empieza la persecución. Como el exauditor de financiero que hoy sale de santo y hasta los ves inscritos allá, y todos sabían porque era público ese lío, bueno, fabricó casos de que yo protegía a acosadores sexuales, hizo que otra persona denunciara que alguien la acosaba, que ayer, por cierto, que salió en Nuevo León, que a una senadora la detuvieron, me dio mucho gusto, porque esto se forma, es un caso que nos va a permitir a todos los que nos fabrican hechos falsos generar esto. El que estén ahí me avergüenza que los tengan porque forman parte del bulto. El que se quieran sentir decentes y únicos, bueno, lo entiendo, porque es el disfraz de los corruptos. Finalmente, la corrupción es estructural. Mientras ellos tengan beneficios, ojalá nos pudiera decir la maestra Raquel Buenrostro, ¿cuántos y quiénes fueron en número los beneficiados de las auditorías externas en la Secretaría de la Función Pública del 18 hasta el 24? Con ese dato de los nombres de los despachos y los montos, te irías para atrás de boca, de cómo todos estos grupos y empresas están conectadas, pero no conectadas por la productividad, están conectadas por la corrupción. ¿Crees que Buenrostro te apoya a alguien, a algún candidato? Yo pienso que apoya a Natalia Telles, sí, sin duda. Pues ahí está, Vania, ¿qué te dicen estos casos? Y si crees que sí, en efecto, la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también esté o pueda tener intereses en este proceso. Primero, me parece que, de nuevo, no estoy a favor de ningún interés de metiendo la mano
a favor de nadie. Incluso yo antes de venir al programa decía, oigan, no me parece piso parejo el hecho de que haya una candidata frente a dos que no somos candidatos, porque quizá le podemos jugar en contra o a favor a ella, y me parece que podría verse pues los dados cargados hacia un lado. Sé que estaba invitado Gerardo Lozano acá y dijo, no, justo yo estoy participando en el proceso y me parece que no es adecuado participar. Me parece también que hay aquí una cosa relevante, Muna, y es, por ejemplo, en el caso de Gerardo Lozano, yo no voy a defender ni a uno, ni a otro, ni a nadie, pero me parece que hay 136 denuncias porque no conoces las tripas, Vania, no conoces las tripas y tienes un interés al estar en su organización. Qué bueno que seas prudente. Vienes, adelante, Dani. Por supuesto. Y no estoy en su organización, ¿eh? Es relevante eso. Y decir que incluso si yo cargara los dados hacia un lado, yo también estaría mal. Y segundo, decir, hablas de las denuncias, Pepe, y es importante decir, hablas de las denuncias en año calendario, que efectivamente son más de 40 que presenta el hoy auditor David Colmenares, pero a la cuenta pública 2023, que es la que se entregó el año pasado, tenemos 0 denuncias. Es decir, todo lo que ocurrió un año anterior de que terminara la gestión de Andrés Manuel López Obrador es 0. Lo que tenemos el día de hoy, 2024, que se entregó hace unas semanas, hasta este momento es 0, porque se espera que en el pliego de observaciones se vayan a solventar algunas cosas, pero el dinero que se le observa al presidente, que son varios millones, no al presidente, sino a la gestión, están divididos en temas de carácter municipal y estatal, es decir, no al ámbito federal. Entonces, esto me parece además erróneo. Segundo, me parece que ninguna persona que detente un poder público puede estar cargando los dados hacia alguien. Es algo que le toca a la Cámara de Diputados. ¿Confío en la Cámara de Diputados? No, lamentablemente no confío en la Cámara de Diputados. Y entonces me parece un proceso completamente desigual para todos los que están participando. Digan el nombre que sea, es desigual si vas a participar frente al hoy auditor. Está utilizando toda su red, todo el aparato gubernamental para reelegirse. Entonces, utiliza la Núñez, que además mencionaba yo solamente el tema de los honoris causa, pero también está el tema muy, muy relevante que tiene que ver con son a los que auditan. ¿Qué van a decir los que fueron auditados? Recuerda que la estafa maestra viene de pues contratos que se dieron o que se arrendaron con universidades. Entonces, ¿qué va a decir la Núñez? Es maravilloso el auditor. ¿Qué podría decir alguien que la auditan? Entonces, me parece que es muy terrible lo que estamos viendo. Un decremento en las denuncias, mientras que nos hablan de que somos uno de los países con más alta corrupción y más alta impunidad. Ahora bien, para decir de la eficiencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de las denuncias que presentó David Colmenares, pues no hay ninguna. Para el 2023 hay 0. Solamente decirte esto, me parece que un gran fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción es que quien debía de llevar las tripas del Sistema Nacional de Fiscalización no trabajó, y quien debería de activar esas denuncias, a eso me refería de la institución que se dedica a detectar la corrupción en el marco del sistema. Hay otras muchas que lo podrían hacer, pero el día de hoy no las tenemos haciendo su trabajo, y el trabajo que les toca lo están dejando por un lado. Michelle, es que ese es el fondo del asunto. El incremento incluso de la percepción en los índices del internacionales sobre el país, que ha caído a sus peores niveles en el 2025. Sí, está terrible. La verdad es que esos indicadores se deben tomar con pinzas, porque esos indicadores no debemos mirarlo como, o no es tan importante preguntarle al niño cuánto sacó hoy y cuánto sacó mañana y cuánto sacó el siguiente día, sino nos importa saber qué tipo de estudiante fue a lo largo de su vida. Entonces, eso nos marcan tendencias, pero, dicho eso, la tendencia ha sido mala, ha sido una percepción entre especialistas en estos temas y la ciudadanía. Por igual, nos va súper mal al país en temas de combate a la corrupción. Pero también una medida importante de eso es
que esa percepción tiene que llegar también a las personas que sí lo entienden. Si a mí como ciudadano me muestran a que agarraron a tal o cual persona, metieron a la cárcel a tal o cual persona, pues tal vez cambia mi opinión. Pero cambiar la opinión de alguien, por ejemplo, como Vania o de alguien como Muna es muchísimo más difícil porque le saben, ¿no? Porque lo entienden. Ahora, ¿qué sí que cambiaría esta opinión? Hablabas, Vania, hace unos minutos acerca de la cantidad de denuncias que presentan de la auditoría a la Fiscalía Anticorrupción y las que lleva adelante la fiscal anticorrupción. A la fiscal anticorrupción yo le tengo mucho respeto por su trayectoria. Me parece que es una persona capaz y me parece que ha tenido las llaves del coche desde que la designaron en el sexenio del presidente López Obrador, y ese coche se ha quedado guardado en la cochera. Porque además puede recibir denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero tiene mecanismos muy sofisticados para llevar adelante investigaciones serias, mecanismos como los procesos abreviados y los convenios de suspensión condicional, agarrar a peces chiquitos para que te den a peces gordos, para que te den a peces más gordos. Sí que tienen las llaves del coche para desamarrar estos problemas y para que esta elección que estamos viendo hoy no estuviera tan cuestionada. La verdad es que hoy, honestamente, Muna será seguramente la mejor capacitada para contestar esto en el panel, pero hoy yo creo que hay muchísimas candidatas o personas aspirantes a la auditoría que dicen, yo voy a llevarlo adelante porque lo tengo que llevar y porque me corresponde como obligación como ciudadana, pero muchas ya piensan, pues ya la suerte está echada y está dado. Y esto no habría pasado si las personas que revisan o que vigilan a los vigilantes, como dice aquí en el banner, sintieran un poco de temor de Dios y si hubieran sabido que los casos de corrupción se procesan debidamente con penas ejemplares, proporcionales y disuasorias. Eso no está pasando. Pues ahí está. Muchas gracias, Michelle. Se nos fue el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Michelle Levin, abogado especializado en asuntos anticorrupción. Gracias. Vania Pérez, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Vania, por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Abrazo para todas. Y por supuesto, todos Muna, ahí en el estudio. muchas gracias, Muna Muchaí, auditora forense, candidata. ¿Algo quieras decir en 10 segundos? Me quedo última pensando para cerrar. que cuando el sistema no entra a corregir a los corruptos y a la corrupción, esa corrupción se convierte en un modelo, en un tema que invade las estructuras y que va siendo cada día más creativo. Todos debemos estar unidos contra la corrupción. Muchas gracias a los tres, pero muchas gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Mientras tanto, que le vaya muy bien, tenga una muy buena semana. Adiós.